Perdón, más autógrafos. Para que el caos de Olmedo funcionara, se necesitaba un centro de calma. Para que la exageración de Porcel tuviera gracia, se necesitaba un muro contra el cual chocar. Hubo un actor que fue el ingrediente secreto en más de 60 películas. Fue el ancla, el pilar, el hombre que siempre estaba ahí. Su rostro es uno de los más familiares del cine argentino, pero su historia es casi desconocida. Hoy, en Ecos del Pasado Argentino, desenterramos la vida del arma secreta de la comedia picaresca. La historia del actor más serio de la comedia argentina no comienza con un chiste, sino con un tango. Nacido en 1928 en el barrio de Mataderos, Adolfo García Grau se lanzó al mundo del espectáculo como cantor. En 1946, con apenas 18 años, ganó un popular concurso de radio que inició su carrera. Su voz, profunda y de estilo recio, lo emparentaba con leyendas como Edmundo Rivero. Cantó en lugares míticos como el Viejo Almacén y hasta grabó su propio LP en 1968 llamado Personalidad y Voz en Tango. Pero mientras cultivaba esa faceta de tanguero serio, su verdadera vocación lo llamaba desde las tablas. Se forjó en el teatro clásico, trabajando con figuras como Tita Merello, compartiendo escenario con leyendas de la talla de Luis Sandrini y en obras de Discépolo y Pirandello. Esa base actoral tan sólida sería su gran diferencial en el futuro. Su salto a la masividad llegó, como para toda una generación de artistas, de la mano de los hermanos Sofovich. Vieron en él al actor perfecto, profesional, versátil y con una capacidad única para mantenerse serio, mientras el mundo a su alrededor era un caos. Se convirtió en una figura insustituible en las históricas mesas de polémica en el bar. Su confiabilidad era tal que se volvió indispensable no solo para los programas de la dupla, sino también para sus proyectos en solitario. Estuvo en No Toca Botón con Olmedo y en Las Gatitas y Ratones de Porcel. Era, sin duda, el hombre de confianza. Pero fue en el cine donde su rostro se hizo inmortal. Con una filmografía de más de 60 películas, fue el actor fetiche de la comedia argentina. Pero su rol de indispensable no se limitaba a la dupla Olmedo-Porcel. García Grau era el actor de reparto de toda una generación de cómicos, participando también en otros tanques de taquilla como las películas de Mingo y Aníbal, siempre aportando su cuota de seriedad y jerarquía. Fue un inolvidable conde Drácula en Los vampiros lo prefieren gorditos y el eterno gerente, doctor o marido engañado. Él era el que armaba pacientemente el castillo de naipes para que los grandes cómicos pudieran soplarlos con una carcajada. Lejos de los sets y las cámaras, García Grau encontraba su refugio en sus dos grandes pasiones, su familia y Vélez Sarsfield. Casado con la coreógrafa Betty Froján, tuvo 3 hijos, Lisette, Marcelo y Marcos. Era un hombre de perfil bajo, cuya vida privada contrastaba con el caos de los personajes que solía interpretar. Y esa discreción era quizás su rasgo más definitorio. En un ambiente artístico explosivo, donde los escándalos, los romances mediáticos y las peleas de ego eran moneda corriente, la carrera y la vida de Adolfo García Grau se destacaron por una ausencia total de polémicas. No hay un solo escándalo asociado a su nombre. Su reputación era la de un caballero y un profesional intachable, un verdadero rara avis en el mundo del espectáculo. Su carrera continuó incansable hasta el final. Su último trabajo fue en la telenovela El precio del poder. El 24 de junio de 1993, la noticia sorprendió a todos. Adolfo García Grau fallecía súbitamente de un ataque cardíaco a los 64 años. La próxima vez que veas su rostro en una de esas viejas películas, recordá que no estás viendo un simple actor de reparto. Estás viendo un pilar fundamental de nuestra cultura popular. Un actorazo que, sin ser el protagonista, supo siempre ser indispensable.